Revista de prensa en directo a América con Marta Moya. Bienvenida un día más. Hola Rosa, buenos días. Y empezamos hablando del tema que centra la atención en estos momentos, ¿no, Marta? Y es la incursión, la redada israelí en el hospital de Al-Shifa, el más grande de la Franja de Gaza. Así es, hemos destacado, Rosa, dos reportajes, crónicas, uno del medio francés Liberación, que titula Las manos al aire, que es lo que decían los soldados israelíes en esta madrugada en los pasillos del hospital Al-Shifa. Recordemos esta operación militar, esta redada llevada a cabo en la madrugada del miércoles en el hospital más grande de la Franja de Gaza, donde se hacinan centenares de personas, tanto desplazados forzosos como pacientes. El reportaje ha sido realizado por colaboradores de la agencia France Press y recogido por Liberación. Estos colaboradores afirman que decenas de soldados israelíes, algunos encapuchados y disparando al aire, entraron en el hospital y gritaban en árabe con megáfonos las siguientes palabras: todos los hombres de 16 años o más levanten las manos al aire y salgan de los edificios hacia el patio interior para rendirse. Entonces dice esta crónica que empezaron a salir decenas de personas de las salas de maternidad, de cirugía, de diálisis, y dice: 1 millar de personas se encuentran en la gran explanada del complejo hospitalario. Algunos de ellos fueron desnudados por las fuerzas israelíes, mientras en el interior del complejo hospitalario los soldados disparaban al aire mientras registraban habitación por habitación, dice este reportaje. Obligaron a muchas personas a pasar por una terminal equipada con cámaras de reconocimiento y, por otra parte, dice este reportaje de Liberación que Israel afirmó haber entregado incubadoras, alimentos para niños y material médico. Por otra parte, el medio israelí The Times of Israel cita a las Fuerzas Armadas israelíes que dicen que lo único que hicieron en Al-Shifa en esta madrugada fue una operación precisa y selectiva, donde hallaron armas y activos de Hamas en el interior de este complejo hospitalario. Concretamente, dice esta información, según citan las fuentes del ejército, que 5 militantes de Hamas fueron asesinados y confirmaron al medio que no hubo fricciones, textualmente, entre las tropas, los pacientes y el personal médico. Israel dice que allí, bajo el hospital de Al-Shifa, hay un comando bajo tierra fortificado de Hamas, pero dice este artículo de The Times of Israel, no está claro qué o quién permanece allí, y se cree que el liderazgo de Hamas se ha trasladado en gran medida al sur de la Franja de Gaza. Hamas, por su parte, niega totalmente este extremo, y también dice este artículo que Israel piensa que algunos de los rehenes estuvieron allí en algún momento, sin embargo que no hay evidencias de que en la actualidad alguno de ellos permanezca en Al-Shifa. Precisamente de la situación de los hospitales nos propone un análisis Al Jazeera que dice precisamente la guerra de Israel contra los hospitales versus las exageraciones militares de Hamas. ¿Qué significa esto exactamente, Marta? Sí, pues Rosa, no lo compara explícitamente una cosa con la otra. Habla de que, por ejemplo, Israel ha venido liderando en la última semana textualmente una guerra contra los hospitales, pues la mayoría de sus avances militares en la incursión terrestre, en la invasión a Gaza, pues se ha movido en este terreno. Textualmente, este análisis de Al Jazeera dice: en la guerra moderna suele haber algún organismo neutral sobre el terreno que puede actuar como intermediario entre las partes en conflicto, pero Israel no parece haber hecho ningún intento de confirmar si hay o no bases militares de Hamas bajo los centros hospitalarios. Las imágenes de satélite, dice este análisis de Al Jazeera, confirman que los tanques israelíes se han movido en 3 frentes, pero que el avance más significativo ha sido el de Al-Shifa en las últimas horas. Por otra parte, nos habla de Hamas y dice que no se puede saber el alcance de sus combates por la escasa evidencia que hay. Se espera, dice este artículo, que Hamas empiece a combatir cara a cara cuando las fuerzas israelíes entren en esa telaraña de calles estrechas en los núcleos urbanos densamente poblados. Y lo que sí parece, dice este análisis, es que hay una exageración por parte de Hamas cuando dice que entre sus victorias militares está la destrucción total o parcial de 160 vehículos militares, y cierra este análisis diciendo: destruido, el término destruido puede ser exactamente excelente para la propaganda, pero no para los soldados. El diablo siempre está en los detalles y, como suele ocurrir en las declaraciones militares, casi siempre es cuestión de semántica.
Marta, continuamos hablando de lo que sucede en la Franja de Gaza porque hoy Jordania condenó la operación de Israel contra el hospital de Al-Shifa como una violación del derecho internacional. Al mismo tiempo, el Washington Post publica un artículo de opinión del rey Abdalá II. Así es, una opinión que titula "Una solución de dos estados sería una victoria para nuestra humanidad común". Son las palabras del rey jordano Abdalá II, que dice que en las últimas semanas, textualmente, la claridad moral que deberíamos y debemos compartir sobre los valores humanos básicos se han convertido en confusión moral. Culpa a la inacción de algunos gobiernos en esa exigencia de frenar la ofensiva militar israelí contra población e infraestructura civil en Gaza, y dice textualmente Abdalá II: al igual que los israelíes, los palestinos tienen derecho a una vida digna, segura y respetuosa en un Estado independiente, soberano y viable. En este extremo no se ha conseguido, dice también Abdalá II, por las acciones textualmente unilaterales de Israel, que ha socavado el proceso de paz. Acusa al gobierno de Netanyahu de no estar en ese camino hacia la paz y que sin justicia y sin el fin de la miseria palestina no habrá seguridad para nadie, ni para Israel ni para los territorios palestinos. Por ello afirma que la solución de los dos estados debe depender textualmente también de los líderes responsables, un trabajo imperativo que sería, como dice, una victoria para la humanidad en común. Pues veremos si todas estas promesas, digamos, se encauzan a corto o medio plazo, por lo menos, a Marta. Ahora nos trae usted una clave del llamado, la filtración masiva de documentos llamada Chipre Confidential. Así es, una investigación de más de 60 medios internacionales que nace de una filtración masiva de documentos, Chipre Confidencial, de 6 proveedores de servicios financieros con base en Chipre, una nación mediterránea, un país que pertenece a la Unión Europea, que se ha convertido pues, en una sede de una avalancha de dinero extranjero, especialmente ruso, y ha permitido a los oligarcas precisamente rusos a hacer sus negocios pese a la invasión rusa en Ucrania y pese a las sanciones de la UE pues, al territorio ruso. Una de las muchas informaciones que pues, deja esta investigación periodística es que el periodista alemán Hubert Seipel, uno de los periodistas más reputados del país europeo, recibió al menos 600.000 euros de parte de una empresa ligada a un oligarca afín a Vladimir Putin. Este sobresueldo se le habría dado después de que el periodista Seipel escribiera 2 libros hablando del ascenso al poder de Vladimir Putin y que ya fueron criticados porque el periodista expresaba cierta connivencia con el presidente ruso. Una polémica que aterriza en Alemania justo cuando el debate está más exacerbado que nunca acerca de qué papel jugaron las élites alemanas en que Putin pues, se mantenga en el poder. Marta, pues muchísimas gracias. Seguro que seguiremos hablando de esta filtración masiva. Seguro. Muchísimas gracias y hasta una próxima revista de prensa. Gracias, Rosa.